Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos a Plaza Pública Dende. El tema que traemos hoy a la Plaza Pública es un tema que es importante que ustedes conozcan profundamente, porque el tema de hoy es un tema de enorme influencia para el desarrollo de nuestro país. Recordemos que hoy estamos viviendo no una era de cambios, sino un cambio de era. La humanidad ha tenido tres grandes momentos en que cambió la forma de generar riqueza y cambió todo. El hombre era nómada hasta hace 9.000 años atrás. Salía a pescar y a cazar para poder recoger su alimento hasta que se descubrió la agricultura o se creó la agricultura, se domesticó las plantas y los animales y el hombre se pudo afincar en un mismo lugar. Esa fue la primera gran revolución, la agrícola. La segunda ocurrió hace 300 años atrás, cuando el hombre descubrió y creó las máquinas que permitía producir en gran escala y aparece la revolución industrial. Ahí el hombre migra del campo a la ciudad, se crean las ciudades, otro cambio de era. Hoy estamos viviendo otro cambio de era, que es esta revolución del conocimiento, esta revolución tecnológica, que afecta profundamente la forma de producir y de consumir del ser humano. Las principales empresas del mundo hoy ya no son agrícolas, ni industriales, ni petroleras. Las grandes empresas son empresas tecnológicas. Países que no tienen nada, que estar en un desierto como Israel, es un gran productor de verduras y de flores. Todo es tecnología. Y para que pueda un país tener tecnología requiere de muchas personas que tengan un capital humano avanzado. Un capital humano avanzado significa personas con formación, con estudios, con maestrías, con doctorados, principalmente en las áreas críticas, como son las áreas de ciencias, de ingenierías, de matemáticas, gente con alta formación. Eso lo entendieron claramente todos los países que hoy están en la vanguardia. Y gran parte de esa formación hoy se hacen en las universidades de élite, que la mayoría de ellos están en Estados Unidos. En este momento en Estados Unidos hay más de 1 millón de extranjeros estudiando en universidades americanas. De los 1.360.000 son chinos y apenas 70.000 son latinoamericanos. Y Paraguay tiene menos de 500 estudiantes haciendo cursos en Estados Unidos. Entonces, es fundamental que el Paraguay, si quiere desarrollarse, acelere esa formación de capital humano avanzado. Y para tal efecto se creó en el 2015 Becal, programa de becas Carlos Antonio López, que en lo que va de estos 7 años ha enviado más de 2.700 jóvenes a estudiar a las principales universidades del mundo. Estos están volviendo y están enriqueciendo el capital humano paraguayo, pero requerimos enviar muchos más, porque es fundamental para que haya cambios el que pueda existir lo que se llama la masa crítica. La masa crítica es una cantidad mínima de personas que al juntarse pueden producir el cambio. Entonces, esa es la necesidad que tiene el Paraguay, seguir impulsando el programa de Becal. Pero hay muchas voces críticas a este programa. Hay gente que dice, ¿cómo va a invertir en posgrado, en doctorado, cuando tenemos problemas tan importantes en la formación básica de la gente?
Y es cierto en parte, ¿verdad? Pero yo creo que acá no es el O, no es esto o lo otro, es el I. Hay que invertir en capital humano avanzado y por supuesto que hay que mejorar radicalmente la educación básica de nuestros niños. Yo para terminar esta introducción quiero recordar que en plena guerra de Vietnam, un país pobre como Vietnam, liderado en ese momento por un líder llamado Ho Chi Minh, Ho Chi Minh convocó a una serie de jóvenes y los ayudó y los becó para que vayan a estudiar a las principales universidades norteamericanas y europeas. Y mucha gente dijo, pero ¿cómo estamos en plena guerra, un país pobre, enviar gente becada a estudiar afuera? Y Ho Chi Minh dijo lo siguiente, sí, estamos en guerra, pero la guerra va a terminar. Hay que reconstruir el país. Y esa reconstrucción va a estar a cargo de esta gente que va a ir a formarse a las mejores universidades del mundo. Bueno, yo creo que Paraguay tiene muchos problemas, tiene muchas dificultades, muchas necesidades, pero para desarrollar al país requerimos la formación de este capital humano avanzado. Bueno, este es el tema de Plaza Pública y están invitados personas vinculadas a Becal que en esta hora van a debatir un tema que, repito, es fundamental para el desarrollo del Paraguay. Espero que disfruten. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, por la editorial. Y efectivamente hoy tenemos dos invitados que conocen mucho de lo que vamos a hablar. Becal. Andrea Picasso, actual directora ejecutiva de Becal, pero también becaria en su momento de Becal. Gracias, Andrea, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Jan, y al equipo de Dende por invitarnos realmente y permitirnos hablar de Becal. Ok. Y Luca Cernucci es miembro del Consejo Estratégico de Becal, pero también docente investigador, y conozco tu trayectoria, Luca. Has sido un gran formador de una cantidad importante de profesionales a partir de su trabajo de muchos años en la Universidad Católica. Gracias, Luca, por venir Muchas acá. gracias, Jan, Dende, por invitarnos, Alberto, y muchas gracias a toda la audiencia por la paciencia de escucharnos. Bueno, empecemos directamente. Te quiero preguntar, Andrea, primeramente, que nos explique un poco, le explique a la audiencia, ¿qué es Becal? ¿Cómo funciona esto? Becas Carlos Antonio Lopa. ¿Cómo funciona? ¿Qué es Becal? ¿Qué es Becal? 7 años de Becal. Becal es el Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior. Y cuando hablamos de posgrado, hablamos de maestrías, doctorados y postdoctorados. Entonces es a lo que el programa apunta. Apuntamos a la formación en Paraguay de capital humano avanzado, de traer, aplicar y generar conocimiento también en el país, en las áreas que el país ha venido priorizando, ¿verdad? Además, Becal tiene otras modalidades, les llamamos, donde también apuntamos a ir cubriendo, a ir dando respuesta a las necesidades del país. Por ejemplo, Becal otorga becas de nivelación de idiomas en Paraguay, entendiendo que el idioma puede ser una barrera para acceder a estos centros académicos con el criterio de excelencia académica. Entonces también se han venido dando becas de idiomas en el país para impulsar y que después los paraguayos puedan acceder a formación en universidades del exterior. También se otorgan, están disponibles becas de movilidad de grado. ¿Esto qué significa? Es la posibilidad de hacer un semestre académico en alguna universidad del exterior. Entonces estas son las diversas modalidades que Becal otorga. Becal tiene un proceso de selección, siempre nos consultan si hay un examen. No, Becal no hace un examen, no hace una evaluación, sí tiene criterios de selección. Estos criterios se han cementado a lo largo de estos años, ya podemos decir, bajo la transparencia, pero sobre todo bajo la excelencia académica. Okay, un ratito, entonces Becal básicamente beca a personas que quieran hacer cursos de posgrado. Tienen que ser maestrías, doctorados o postdoctorados fuera del país. En primer lugar. En segundo lugar, también tiene en Paraguay, estás diciendo, cursos de idiomas para que la gente pueda aprender idiomas. Eso se hace en Paraguay y los prepare eventualmente para el futuro también si quieren tener una beca de estos otros 3. Y también tiene programas para movilidad estudiantil, que es un joven de grado que está en la universidad, pueda ir ¿cuánto tiempo fuera del país? Hasta un semestre. Hasta un semestre va, por ejemplo, a Holanda, al Brasil o a Estados Unidos y está en otra universidad por un semestre y vuelve acá. Esas son las modalidades de becas que tiene Becal. Eso nos dijiste, ¿verdad? Y tiene criterio de selección. Empezó hace 7 años. Hace 7 años, tenemos 7 años. ¿Y cuánta gente, así por números grandes, cuánta gente ya fue becada a partir de los programas?
En todas estas modalidades En de todas. las que hablamos, en todas hay ya más de 2.700 paraguayos que han sido seleccionados por Becal. De estos, Sí. hoy actualmente están activos cursando alguna maestría, doctorado en el exterior, otro grupo también formándose en idiomas en Paraguay. En total, hoy activos, 990 paraguayos activos por Becal. Ya retornados, alrededor de 1.200 paraguayos que han culminado alguna modalidad por Ok. Becal. Para entender un poco de estos 2.700, que en total en todas las modalidades ya han recibido algún apoyo, alguna beca de Becal, la mayoría son en el tema de maestrías, en doctorado. ¿De qué son la mayoría de esos 2.700? El grupo más numeroso son las maestrías. Las maestrías. Pero también, por supuesto, hay, inicialmente había también una modalidad de entrenamiento docente. Hoy esta ya no la estamos dando por el momento, pero también hay un grupo importante que ha ido a hacer algún tipo de entrenamiento docente por el foco que Becal tiene en la educación. Que no terminaba siendo maestría, era un entrenamiento. Como una digamos. especialización. Como una especialización. Eso ya no existe, pero hubo en su momento. Hubo en su momento y también es un grupo numeroso. Ok, perfecto. Vamos a volver un poco enseguida sobre eso. Luca, vos estás desde el inicio en el programa de Becal. Desde el inicio de hace 7 años. Así es, Eh, en julio del 2015. ¿Y cómo cuando vos evaluás empezamos. esto? ¿Qué tan importante es? Vamos a empezar por ahí. Sos docente investigador, te toca básicamente trabajar, formar gente. Sí. Esto parece que por primera vez viene a formar una cantidad mucho más grande. ¿Cómo vos evaluás la importancia de Becal, Luca? Bueno, ha sido un salto cuántico, porque hasta antes de Becal habían paraguayos que se iban afuera, nosotros hemos enviado varios, más de 30 a hacer el doctorado en varias partes, pero los números comparado con lo que decía Andrea, evidentemente ha sido un salto cuántico. O sea, Becal ha marcado un antes y un después en las oportunidades para jóvenes de poder formarse en centros de excelencia, porque mantenemos el criterio de los 300 mejores universidades en el mundo para los programas de posgrado o inclusive para máster, de hecho, de las 100 mejores universidades en el mundo. Entonces, en centro de excelencia, formarse, además, la obligación de volver al país y de volver al país durante 5 años por lo menos, trabajando en el país, los conocimientos, las destrezas, las habilidades y el networking que se ha desarrollado durante su proceso de formación de posgrado afuera. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos en el 2015, en todo Paraguay, en todas las disciplinas habidas por haber del conocimiento, teníamos en total 150 PhD doctores. 150. Era todo lo que había. Es toda Todo la lo que disciplina. había en Paraguay. Con Becal ya hemos enviado afuera más de 150 personas formándose en doctorado, varios de los cuales han regresado, aproximadamente 40. No son la totalidad, pero los otros están formando. Claro. Y en un par de años más vamos a duplicar la cantidad de doctores solamente con Becal. Además, Becal ha generado una ola positiva, un círculo virtuoso, en el sentido que, viendo estas oportunidades, muchos otros paraguayos, jóvenes paraguayos, han comenzado a tener en su horizonte la hipótesis de poder seguir programas de posgrado afuera. Entonces, con sus propios medios, por otros canales, han buscado alternativas para seguir formándose afuera y, por ende, en realidad, el impacto de Becal no se reduce a los 2.700, sino es una bola de nieve un poco más grande que no sabría medir en términos numéricos precisos, pero que con seguridad está dando frutos importantes como cambio de mentalidad, valorando la perspectiva de que la investigación y la innovación son factores fundamentales para el desarrollo del país y que además con eso generas oportunidades también para un crecimiento de la persona, no solo del país. Correcto. Quiero detenerme un poco a lo que mencionaste, porque suelo escuchar mucho, Andrea, vos lo solés decir siempre también, que Becal es un programa que está centrado en el tema de la excelencia, digamos. Y mencionaste, Luca, a ver si se entiende bien, si yo quiero obtener una beca para estudiar una maestría, la universidad que me acepte tiene que estar entre las 100 mejores del mundo. Sí. ¿Y cómo yo sé cuáles son las 100 mejores del mundo? ¿Quién dice quién es la mejor del mundo? Ok. Ahí usamos para eso, para tratar de ser lo más objetivos y transparentes posibles, 3 rankings que son los rankings que normalmente se utilizan para poder ver esta clasificación. Okay. ¿Por qué usamos 3 y no uno solo? Porque hay algunos sesgos en cada uno, evidentemente. Entonces, usando los 3 estamos dando oportunidades que en el fondo sea
un poco más objetivo y transparente la oportunidad para todos. Pero más o menos, Pero qué sé yo, la Universidad de Harvard va a estar en los 3 rankings, va a estar entre los primeros lugares. Puede estar 4, 3, 2, pero ahí cerca, así es. Las 25 Así. primeras son aquellas, medio las mismas. no importa, Ok, entonces, y casi las 100 en Y realidad. si la universidad a la cual yo quiero ir no está entre las 100 primeras, no es aceptable para becal. En Así, Andrea. principio, en la modalidad autogestionada no es aceptable. Hay otros focos de becal, hay otras modalidades, la asistida, por ejemplo, donde hay importantes convenios con agencias de otros países, por ejemplo, con Francia, convenios con Alemania, Sí. con Canadá. Entonces, a partir de ahí, por ciertas ventajas, tanto porque tienen áreas de la ciencia o áreas de estudio que son verdaderamente importantes y por ahí no se pueden reflejar también aunque no estén en los rankings, entonces y nos dan ventajas importantes también a nivel de costos, entonces sí hay otros convenios donde enviamos paraguayos a formarse a Alemania, Francia, Canadá a través de estos convenios. Si me permites Sí. complementar Sí, lo sí, que sí. decía Andrea justamente, también para los postdoc, para el postdoctorado, en realidad usamos no solo los rankings de universidades, porque hay centros de investigación que son de nivel mundial, Sí. súper top, que no figuran, como son universidades, no figuran en los Porque no rankings son de universidades. Ok. Entonces, también para eso abrimos y usamos para eso también criterios objetivos, siguiendo una categorización que ha hecho en particular modo Chile, de centros de excelencia, donde podemos también enviar jóvenes nuestros a formarse haciendo con becas becarias. Correcto. Entonces, para maestrías, estas 100 primeras del mundo, salvo algunas modalidades muy Sí. específicas de convenios que se tienen con agencias, como en Francia, como en Alemania, como en Canadá, como en Estados Unidos. Y para doctorados son 300, ahí ya no es 100 sino 300. Así ¿Por qué es. hay diferencia entre maestría y doctorado? ¿Por qué uno es 100 mejores del mundo, el otro es 300? Ok. Bueno, en realidad la diferencia se ha marcado fundamentalmente por la demanda, en el sentido que evidentemente tenemos una demanda mucho más grande, como bien decía también Andrea al comienzo, de personas, de jóvenes que quieren hacer una maestría. Eso es un compromiso de 1 o 2 años a lo sumo. Un doctorado es un compromiso de 3 o 4 años. Sí. Las maestrías, aunque aquellas que se declaran de investigación van orientadas más hacia, de hecho, hacia la innovación, en una mayor especialización de conocimientos más puntuales en ciertas áreas y mucho más fácilmente encuentran los jóvenes espacios de reinserción en lo que es nuestro medio. En las maestrías. En las maestrías. En el doctorado, como van orientados a la investigación, hay todavía un desafío abierto en el sentido que nuestra industria en general, nuestro contexto productivo, ve como sobrevalorado los que tienen doctorado y lo emplea subvalorándolo con otros menesteres y entonces dicen ¿por qué tengo que contratar un PhD cuando puedo contratar con mucho menor dinero un ingeniero o un licenciado, lo que fuera? Entonces, y el espacio, el ámbito de investigación en nuestro país, a pesar de que, sobre todo desde el 2015, con Prociencia, sí, con Prociencia 1, hemos dado otro salto cuántico, hemos pasado de $250.000 anuales a 25 millones aproximadamente anuales de inversión en investigación e innovación. Esa es otra institución. CONACYT, Sí, que es el sí, Consejo sí. Nacional de Ciencia y Tecnología, dijiste que de tener $250.000 anuales para investigación, ahora tiene $20 millones anuales para investigación. Sí, un poco más. Un poco más. Y eso fue un salto cuántico en la posibilidad de investigación. Claro. Y eso entonces atrae a estos doctores de Un poco becal que vuelven. Estamos en este proceso, pero sí hay instrumentos que pueden atraer y abren la oportunidad de que alguien pueda dedicarse a la investigación en Paraguay, no simplemente como un Don Quijote, sino como una profesión honorable y digna, digamos. Ok. Quiero Sí, complementarle sí, porque Andrea. fíjate, esto que menciona don Luca realmente genera oportunidades, están abiertas. Hoy apenas el 1
2.1% de empresas paraguayas tienen empleados que tengan algún tipo de posgrado, sean estos maestrías o doctorados. 1.1 solamente de las empresas paraguayas tienen maestrías o doctorados. Entonces hay espacio aquí para seguir potenciando el capital humano avanzado en Paraguay. De hecho, lo que falta para que sean absorbidos tiene que ver con estas capacidades del ecosistema, ¿verdad? Con estas articulaciones que todavía nos dejan cosas que hacer, cosas que mejorar. Sobre todo estas articulaciones con públicos, privados, con ACID mencionaste, pero también la necesidad de generar más think tanks o espacios de investigación. Son 300 los paraguayos. Ahí sí vamos a triplicar probablemente en un par de años más la cantidad de doctorados. 300 paraguayos son los que ya han recibido una beca de Becal. Para un doctorado. Para doctorado. Cursando en este momento. Han retornado 300. Han retornado 40, como mencionaba, y activos hoy, haciendo algún doctorado alrededor del mundo, cerca de 300 paraguayos. Doctorados. Y hace unos 7 años solamente había 150 doctores. Bueno, realmente es un impacto muy grande. El otro tema que mencionó también Luca tiene que ver con el tema de que hay un compromiso de todos los que reciben una beca de Becal, ya sea para maestrías o doctorados, tienen que volver al Paraguay por lo menos 5 años. Sí. Ellos firman un contrato que, si no vuelve, ¿qué pasa? Bueno, se firma un contrato, la verdad que Becal tiene una política de retorno, efectivamente son 5 años. Esto no quiere decir que están presos estos 5 años, por supuesto que pueden seguir su formación. En el caso que muchos preguntan, bueno, ¿hacemos una maestría, podemos ir a hacer un doctorado? Sí, por supuesto que sí. Y otro concepto que me gustaría que pueda ser rebatido, pero con números, verdaderamente, muchos dicen, se van y no vuelven más. Esto, la verdad, es que no es tan así. Es apenas del total de becarios de los 2.700, un poco más de 2.700 que hablábamos, el 1.8% no ha vuelto o ha tenido la necesidad de devolver porque vino un poquito tarde ¿Qué significa? Si no volvés, tenés que devolver el beca. Monto que recibiste por la beca. Es así. Y el 1% más o menos de lo que se fueron, 1.8%, dice, yo no voy a volver por diferentes motivos, te devuelvo el dinero que invertiste en mí. Así es. Sí, así es. Y eso de Becal lo recibe y lo vuelve otra vez a su fondo. Así es. Okay. Y bueno, que ya han devuelto la totalidad o están en proceso de devolución. Hay un plan de devolución. Hay un plan, tienen hasta un año para hacer la devolución de estos recursos. Correcto. Entonces, o ya devolvieron o están en proceso. Entonces, estos números, la verdad es que son lo esperado, inclusive menores que en otros países de la región. Por ahí se esperaría un 10% de no retorno, pero por el momento vamos en estos números y sí, hay muchas cosas que contar, ¿verdad? Te quería preguntar un poco para ir entendiendo el modelo del sistema, digamos. Ya sabemos entonces, para maestría 100 primeras, para doctorado hasta 300 primeras, hay que volver 5 años. ¿Cuánto es lo que recibe el becario? ¿Cuánto recibe para hacer su maestría y cuánto recibe? ¿Eso es variable o hay un monto fijo? Hay un monto fijo de Becal. En el caso de las maestrías, este monto es $50.000. Este monto está destinado a cubrir el concepto de la matrícula o tuition de la universidad y los gastos mensuales de manutención que tiene el becario. Por lo general, estos montos, cubren de manera completa para programas de maestría de un año. Hasta ahí lo que alcanza eso. Se cubre bien todo lo que tiene que ver con la matrícula. El gasto mensual de manutención. Becal también tiene como concepto que puede financiar el pasaje de ida y vuelta, un seguro médico, incluso hay un monto destinado a gastos para el momento que llega, gastos de instalación y un monto también para el gasto al momento del retorno. Y todo eso suma hasta $50.000. En el caso de las maestrías. Correcto. En el caso de los doctorados, donde la inversión en tiempo es por lo menos 3 a 4 años, si ya el monto es mayor, son hasta $90.000. Hasta $90.000. Por lo general, en el caso de doctorados, no hay un costo muy importante en matrícula o muchas veces no hay luego el costo de la matrícula, pero sí al ser un mayor periodo en años, llegamos a este monto de los 90.000. Y en los mismos conceptos, manutención, el pasaje de ida y vuelta, seguro médico, que es muy importante. Y quiero mencionar algo, en el caso de doctorados también hay como un complemento económico, dada la inversión mayor en tiempo, muchas veces han ido acompañados de su pareja o de sus hijos. Entonces hay Becal también puede pagar el acompañamiento del marido, la esposa. Doctorados. En doctorados. En doctorados. Sí. Términos globales. Sí. También, permiso, perdóname, cabe destacar que estos montos llegamos a tener en los últimos años después de la experiencia que tuvimos, porque arrancamos con otros montos. ¿Eran montos menores o mayores? Eran mayores que 50 y 90.000. Sí,
eran 75.000 y 120.000 Ok. originalmente. Y después, en base a la experiencia de los primeros 2, 3 años, fuimos ajustándolo a lo que cubría más del 90% de los casos, para no decir casi bien. todos los casos, digamos. Hay excepciones, o sea, becas de maestría en Australia son extremadamente caras. Y ahí la diferencia la paga el becario. Sí, si sale 70.000, recibo 50 y pago 20, más o menos sí, así. sí, sí. Ok. No tanto por los tuition and fees, sino por el costo de vida, De vida, digamos, claro. o en UCLA en Los Ángeles Por ejemplo. o ciertos lugares así también se dan estos casos, aunque son esporádicos y menores. Entonces, lo que hicimos ha sido regla que en general tendían a cubrir prácticamente casi todos los casos, excepto honradas excepciones. Es decir, el estudiante que va, tanto para maestría como para doctorado, va a estudiar, ¿verdad? Él no tiene que preocuparse de repente por ir a trabajar una parte. No, en realidad que no. Realmente es bastante generoso, digamos, el programa becal. Y decime una cosa, Luca, de estas 100 universidades, o Andrea, de estas 100 universidades que tienen que ser las 100 mejores del mundo, ¿en qué países están normalmente? Me imagino, pero ¿en qué países están estas 100 universidades? Estados Unidos, Reino Unido, Australia y bueno, y después por la región a ver qué más tenemos. ¿En Latinoamérica tenemos alguna? Poquísima. Poquísima. La USP de San Paulo, en ciertos rankings, en ciertos otros, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la UBA de Buenos Aires. La UBA también está entre los 100 primeros en alguna disciplina. En alguna disciplina, pero hemos tenido dificultades Con la de UBA. gestión, así, de hecho ha sido un tema particular. Pero en general, digamos, son muy pocas, escasas las universidades en América Latina. Sí hay otras, aparte de las tres grandes áreas que ya Estados mencionaba Unidos, Andrea, Inglaterra y Australia. Hay varios otros lugares en Europa donde hay universidades puntuales que son top. Por ejemplo, un país de habla español que va a facilitar mucho, España. España tiene en las 100 primeras, no sé si no tiene ninguna, tiene unas 10 universidades, menos tal vez en las Ahí te 300. complemento, don Lucas. Sí. En realidad, sí tenemos muchos becarios en países de habla hispana, Por ejemplo. pero ahí vamos a España, ahí vamos a los otros criterios. Con doctorados llegamos al ranking A de las 300, 300. y ahí ya entran varias. Y para hacer así, para brindar los números, porque justo estuvimos revisando en estos días, entre las 100 mejores no hay ninguna en la región. En las la 100, a región excepción de la UBA, latinoamericana. que está excluida. Okay. No Porque tenemos entonces ninguna entre La de San Pablo está 101. Ok, justito, ya no entra. Justito. Hay en este rango entre las 100 y las 300 Sí, que hay pueden ser Para dadas doctorados. y para maestría general de educación también. Entonces, como ese es el foco de Becal, maestrías para educación, donde han sido beneficiarios muchos docentes del MEC, docentes de aula del MEC y también personal del MEC, sí, ahí vamos hasta las 300. Es decir, si alguien quiere hacer una maestría en educación, sí puede ser 300 mejores. Y eso ya abre a muchas de la región, Abre o la algunas de la región. región, y también de España, habla hispana, digamos. Habla Lo cual hispana. facilita seguramente para mucha gente. Así Eso es. es un poco el objetivo Sí. de que se habla. ¿Sí, Luca? Complementando, Becal en su concepción casi inicial o previo al comienzo efectivo apuesta fundamentalmente a investigación y supuestamente nada más que eso. Después, en base a una serie de diálogo, en realidad abrimos también a la idea de innovación y por ende entran los máster, que de hecho son aquellos que ocupan la mayoría de los beneficiarios. Y también el área de educación, ¿no? Porque es otra área, diría que es una emergencia nacional, entonces una necesidad gravísima país, importantísima país, entonces las capacitaciones que ahora después hemos dejado de lado, pero sí siguen habiendo cupos específicos en los llamados para máster y doctorado en educación. Y con eso muchas personas activas en el área se están beneficiando y esperemos que puedan hacer una masa crítica de impulso. Lo que decís, Luca. Entonces hay como tres grandes áreas que abarca Becal. Por un lado, investigación. Eso está más vinculado a doctorados, ¿verdad? Probablemente. Sí. Por otro lado, Postdoc. postdoc y doctorado. Sí. Por otro lado, innovación. Eso es más de maestrías, digamos, maestrías profesionales. Sí. Y otra área es educación. Y ahí pueden ser, así es. pero siempre tienen que ser maestría y doctorado. Sí. Sí. No puede ser nomás un curso corto de qué sé Fue, yo, de pero ya especialización. Ya no. Hoy ya no tiene de Así Carlos mismo. Sica, pero son las tres áreas. Sí. Y dentro de esas tres áreas, digamos por ejemplo que yo quiero dentro del área de innovación, maestría,
¿Yo puedo elegir la maestría que se me ocurra? ¿O Becal tiene como una suerte de decir, no, esto Becal no financia? El programa está alineado a los objetivos estratégicos del país de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, por supuesto, Paraguay es un país que tiene un pilar agropecuario, pero también un pilar que habla de lo que sería igualdad de oportunidades. Por eso estamos con esta política pública que busca eso. De hecho, cada programa, maestría o doctorado, debe estar alineado a alguno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, sí, no es... También, Becal es una entidad viva, entonces crecemos y aprendemos y en el proceso de aprendizaje estamos comenzando a buscar áreas estratégicas que sean específicas país y entonces tratar de fomentar becas específicas en estas áreas y tal vez está en la tela de discusión la posibilidad de priorizar ciertas áreas en el tiempo. Que aún no ocurre. Si yo quiero estudiar ya sea una maestría o un doctorado en arqueología, historia antigua en Egipto. Eso no sé si está en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué me dice Becal? Bueno, primero... Y me acepta una universidad que está entre las 30 mejores del mundo. Habría que buscar alguna vinculación, alguna articulación, alguno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, alguna vinculación ex ante, o mucho mejor ex post, ¿verdad? Pero para si la no se reinserción. encuentra, me dicen, perdón, pero Becal no puede financiar ese programa. Han habido casos, Perfecto, sí, han sí, habido sí. casos. Genial. Pero también hay áreas generales que Becal no financia. Por ejemplo, maestría en administración de empresas o en derecho. Están excluidas del Excluidas. programa. Están Si directamente cualquiera que quiera hacer un excluidas. MBA, un máster en administración de empresas, no podría obtener de Becal un financiamiento. No un MBA por la alta apropiabilidad que hay de esto, por supuesto, en el mercado ¿Qué privado. significa ¿verdad? la alta apropiabilidad? Por un lado, sí, ya vienen y ya se reinsertan. Son números que tenemos de la evaluación que se hizo de la fase 1 de Becal. Después le vamos a explicar seguramente un poquitito de las fases de Becal. Ya tenemos los resultados de la primera evaluación. Hablamos de los tiempos, por ejemplo, de reinserción. Y son sumamente rápidos en cuanto a maestrías, son muy rápidos, por ahí el tiempo se extiende un par de meses más en el caso de doctorado justamente, que era el desafío abierto. Allí estamos hablando del impacto cuando vuelve la gente, el tema de reinserción. Pero antes de preguntarte un poco sobre eso, me gustaría, eso para cerrar, estos son fondos públicos finalmente, ¿verdad? Sí. Esos 50.000 o 90.000 o antes 75.000 que recibe el joven paraguayo que va afuera, provienen de fondos públicos. ¿Cuánto ya hemos invertido como país en Becal? El compromiso de Becal en estos 7 años que tiene que ver con todo lo que estas personas están estudiando y van a seguir, ¿verdad? Porque un doctorado de 3 a 4 años, estos recursos están comprometidos. Son $120 millones. 120 millones de dólares la inversión del país para estas primeras 2 fases de Becal, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. Y eso va a llegar más o menos a cuántos jóvenes, ya hay 2.700 y van a haber otros más. Van a haber otros Esto van a llegar a 3.000 y algo. Aproximadamente, 3.200. 3.200 más o menos, con estos 120 millones de dólares. Y Luca, vos hablaste, y estamos hablando de que hay siempre hablamos, Becal 1, Becal 2, la segunda fase. Sí. Y mencionaste algo interesante, que ha habido como una evolución y hemos ido aprendiendo del funcionamiento. Vos que tuviste la oportunidad de estar desde el inicio, ¿cuáles son esos aprendizajes y qué fue cambiando entre esto que llamamos Becal 1 y Becal 2? Ok. Bueno, los principales aprendizajes de alguna manera ya lo hemos mencionado, es decir, hemos visto que si bien puede ser relevante el tema de la capacitación en educación, pero lo que queríamos apostar en el fondo es a personas que pudieran tener una formación superior con mayor perspectiva de impacto y crear masa crítica, por ende, tanto de innovación como de investigación en educación, muy vinculada con el ministerio y no solo. Entonces hemos dejado de lado los procesos de capacitación. Todo lo que no sea maestría y doctorado se deja de lado. Eso, especializaciones, capacitaciones cortas, se deja de lado. En Becal 2 lo hemos dejado de lado. Sí. Hemos ajustado los montos, como ya decía, hemos ajustado los montos. Hemos comenzado a ver que tal vez era importante la posibilidad de poder crear expectativa y potencial alumnos de grado que tuviesen una perspectiva de investigación, entonces creamos el programa, digamos, de movilidad para estudiantil, ¿no? Okay. Eso no existía en Becal 1, ahora en Becal 2 se agrega movilidad estudiantil. Sí.
Después potenciamos las becas con, digamos, no autogestionadas, sino con distintas instituciones asistidas a través de Fulbright, Chevening, Caldo, Esto que está mencionando etcétera, son etcétera. agencias de gobiernos de países, entonces alianza con la Así agencia mismo. americana, la agencia británica, la agencia Así francesa. Ok. Si bien en Becal 1 ya habíamos empezado inclusive con algunas alianzas puntuales con ciertas universidades que Sí. históricamente habían recibido una cantidad importante de alumnos nuestros y otorgaban también becas complementarias. Entonces, no sé, tengo en mente una con la cual hemos trabajado, que nosotros hemos pagado 3 becas de Becal y sin embargo ellos han otorgado otras 5 becas de doctorado a Entiendo. alumnos paraguayos sin que nos costara a nosotros como país, ¿no? Entre paréntesis, somos una novia muy interesante y bonita, con una dote muy interesante. Claro, O sea, claro, somos, digamos Una que buena analogía. Paraguay es muy fácil de comprar, entre comillas. O sea, ¿no? te refería a las agencias que quieren trabajar con Por Becal porque supuesto. tienen ahí Por recursos supuesto. para enviar Ah, gente A a las esa. agencias, a las universidades, etcétera. porque Pero de eso no hecho- implica bajar la calidad. No, ¿verdad? en Siempre soy muy absoluto. exigente, Becal En es muy absoluto. exigente. Seguimos manteniendo los criterios de calidad y de excelencia. Sí. Pero bueno, la cosa interesante que también quería destacar en esto, que ha acompañado estos procesos de aprendizaje, es que en el fondo Becal es un programa que de hecho se ha vuelto y se está volviendo cada vez más un programa nacional, una política país de Ok. formación de capital humano. Y eso me parece súper importante porque en estos 7 años han cambiado, tenemos en el board, en el Consejo Estratégico, hay 4 ministros de Hacienda, de Educación, de la Secretaría Técnica de Planificación y del CONACYT, y han cambiado muchos ministros, Muchos ministros y porque 2 cambiaron de gobiernos. gobierno, claro. Pero por ejemplo, simplemente de Hacienda, que es quien preside, han cambiado 5 ministros en estos 7 años, ¿no? Han cambiado 2 gobiernos, Becal sigue yendo adelante y sigue siendo una política país, o sea, hay una conciencia cada vez más fuerte de que efectivamente es un programa útil para el desarrollo país, que tiene un impacto de utilidad para el desarrollo país y necesitamos como país en varias áreas políticas públicas que se sostengan a lo largo del Independientemente del tiempo. gobierno. Y ahí de paso mencionaste, hay un consejo, hay una gobernanza de Becal que es público-privado. Explicamos cómo funciona eso, Lucas, Ok. y qué tan importante ha sido esa combinación público-privado. Bueno, el Consejo Estratégico está compuesto por 4 ministros, como ya mencionaba, y además hay 8 representantes de la sociedad civil, en particular modo 2 por la academia, 2 por la área de investigación, 2 por el sector productivo y 2 de la sociedad civil. O sea, hay 8 personas más que forman parte del Consejo Estratégico, y esta alianza público-privada, desde mi punto de vista, ha sido un factor decisivo, fundamental y súper importante para la continuidad y para el nivel del programa. Gracias a Dios, en todos estos años hemos tenido siempre un diálogo extremadamente fluido y con un esfuerzo muy mancomunado entre el sector público y el sector privado. Bueno, al comienzo en realidad tuvimos que invertir mucho tiempo y esfuerzo para construir las condiciones y ayudar a que se instalara la unidad ejecutora y los procesos se hicieran de una manera lo más transparente y rigurosa ¿Y posible. qué función específica cumple ese consejo estratégico? Define las políticas, toma las decisiones estratégicas de hacia dónde orientar Becal y toma las decisiones también con respecto a cada una de las convocatorias de efectivamente, definir primeramente los criterios, pulir eventualmente los criterios, también eso lo hemos ido puliendo, ajustando a lo largo del tiempo en base a la Este tema de las 100 experiencia. universidades, las 100 mejores, las 300, Claro. pero después no, es que selecciona a tal persona. Esto es No. un criterio súper objetivo. Eso no vemos, No se ve. en el Consejo Estratégico nosotros no vemos nombres
nombres, no sabemos nombres, vemos simplemente identificadores anónimos. Sí. Un código que dice, este cumple los requisitos, puede ser sujeto a la beca, punto. Ese tuvo 422 puntos de los 450 posibles, esto tuvo 240, entonces hasta acá quedamos en un umbral. Importante, porque acá no hay lugar para el favoritismo y todo sospecha está afuera, digamos, porque esto es bien objetivo. No lo vemos. Y eso se encarga básicamente el Consejo, asegurar esa transparencia, esa objetividad y esos criterios de calidad. Y marcar las políticas. La política de las líneas estratégicas. Interesante, muy interesante. Sí, Andrea. Y en ese sentido, efectivamente, no hay una evaluación, son criterios objetivos, son Correcto. números. El ranking de la universidad, el área de la ciencia, que si fue una escuela pública o privada es algo importante también que ¿Cómo mencionar. es? Le dan mayor puntaje si el joven proviene de un colegio público. A partir de, en esta evolución y madurez de Becal, también a partir de 2018 es que se piden estos datos y empiezan a puntuar. Provienen de una escuela pública o privada subvencionada. Entonces sí hay diferentes puntajes apuntando a que sean jóvenes de escuelas públicas y dando la oportunidad, ¿verdad? ¿Qué otro dato también miramos? Y ahí te quiero parar un ratito, Andrea. ¿Y tenemos muchos becarios que provienen de colegios y escuelas y universidades públicas? Gratamente, más de la mitad. Más de la mitad de todos estos becarios. 55% de los becarios, que incluyen los docentes sobre todo, provienen de colegios públicos. Interesante. La idea de eso que dice Andrea ha sido de tratar de identificar criterios de discriminación positiva. Con respecto a poblaciones más vulnerables o menos favorecidas. Entonces, el factor económico, la escuela de dónde viene, hay el criterios. nivel educativo de los padres. De este 55% de becarios que provienen de colegios públicos, más del 80% de sus padres no tienen grado universitario. Ni siquiera grado universitario. Acá estamos hablando Es mi caso. Por ejemplo, mis padres no tienen grado universitario. Y voy a tener un nivel de maestría y estudiaste en Australia. Correcto, perfecto. Entonces, se está logrando, digamos, ese tema. De todas maneras, la persona tiene que ser admitida por la universidad, ¿verdad? Claro. Ese proceso no participa para nada becal. La universidad tiene que considerar que vos reunís requisitos para poder estudiar en esa universidad, que es una universidad de excelencia. Eso es también bien objetivo. Y Andrea, rápidamente también en el tema que habías empezado a hablar, los impactos. Porque obviamente una inversión de 120 millones de dólares en formación de capital humano avanzado, lo que se espera es que esta gente no solamente retorna, ya sabemos que el 98% retorna, sino que cómo se inserta, cómo se evalúa. Y hablaste de una evaluación. Contanos un poco qué salió en la evaluación. ¿Qué ha pasado con esta gente que está volviendo? Bueno, ¿qué ha pasado con esta gente que está volviendo? En la evaluación salen resultados realmente interesantes y que pueden ir rebatiendo las ideas que muchas veces han quedado instaladas de Becal, ¿verdad? En el caso de las maestrías es altísimo el porcentaje de reinserción en menos de un mes. Reinserción significa entrar a trabajar en algún lugar. Que están trabajando en algún lugar, sobre todo en el área en la que se formaron. Ok, eso entonces, cuando decís altísimo porcentaje, ¿qué? Me refiero a que en menos de un mes, el 80% está trabajando. En menos de un mes, el 80% de los que vuelven con sus maestrías están trabajando y en el área que estudiaron. Sí, esos son los números que corresponden a la fase 1 de Becal. Correcto. Donde hay esta oportunidad en el caso de los PhD o donde sí necesitamos generar todavía más potencialidades. Ahí es más difícil, Luca. En el área de PhD, los doctores se insertan con mayor dificultad. Así es. Y además, a veces se reinsertan temporalmente porque tienen proyectos de investigación que logran hacer, pero bueno, la academia también es bastante anquilosada y es un ecosistema bastante rígido y poco flexible como para incorporar nuevos talentos. Interesante. El ecosistema productivo incorpora más rápido estos masters que el sistema académico, que es un poco más, y científico, más duro, digamos. Sí, así mismo. Es poco. Sí, hay condiciones medio complicadas, escuché, ¿verdad? Qué sé yo, un becario que viene no puede enseñar directamente porque tiene que tener no sé qué cosa. Es así, ¿verdad? Hay toda una serie de... Tenemos también una serie de otras cosas que como país deberíamos tratar de ayudar desde facilitar la reincorporación de gente que viene bien formada. A muchas otras cosas más, ¿no? Que son... Por un lado construimos, por el otro tratamos de poner trabas y eso es una cuestión que hay que trabajar todavía mucho. Eso es lo que voy a llamar ecosistema, ¿verdad? Eso es lo que llamamos, pero sí efectivamente estamos en un diálogo para que se pueda dar
este aprovechamiento estratégico ¿Un del diálogo capital con humano, quiénes? con actores clave de la sociedad. Por ejemplo, ejemplo? Becal está, Becal está firmando convenios con todas las universidades nacionales. Ok. Entonces ahí es esperamos que puedan ser captados estos recursos como plantel académico y de investigación, ¿verdad? Claro. Potenciar la investigación con la academia, que realmente es el lugar donde pertenece. Entonces sí tenemos convenios con todas las universidades nacionales. ¿Qué más te puedo decir de este tema de la región? De la evaluación también, me estabas De la comentando evaluación, de los los impactos. ¿Qué más tiempos salió? de reinserción. Y salieron que esta inversión, que estos 120 millones de Sí. dólares que el sector público, que el gobierno paraguayo destina para los ciudadanos, efectivamente tiene un retorno positivo. Los retornos de esto van teniendo, con toda una metodología de cálculo y demás, el capital a nivel capital social y capital privado tiene retornos positivos. Entonces eso también nos muestra que vamos por el camino correcto y sin duda la educación lo es. Ok. ¿Y qué pasa hacia el futuro? Vos hablaste, Luca, de que una de las cuestiones positivas ha sido la evolución de Becal 1 a Becal 2. Cambió un gobierno, cambiaron ministros, pero digamos se mantuvo como una política de Estado. ¿Esto está asegurado entonces para los próximos, vamos, 7 años? ¿Voy a hablar de los próximos 7 años? Estamos trabajando en eso, digamos. Se ha presentado un programa para una fase 3 de Una Becal. fase 3 de Becal. Becal 3, tal vez Andrea puedes... ¿En qué consiste, Andrea, Becal 3? Bueno, Becal 3 es un proyecto de fortalecimiento de Becal que apunta a la sostenibilidad del programa. Hay muchos instrumentos nuevos, por ejemplo, la posibilidad de traer al Paraguay doctorados, manteniendo siempre el nivel de excelencia académica. Es decir, ya no solo ir afuera, sino que traer desde acá. afuera traer. ¿A quién le traes? A universidades que cumplan con estos criterios de excelencia académica, y me imagino, nomás pienso en que esto pueda estar distribuido a lo largo del territorio nacional y así llegar más a todos los paraguayos. Pero ¿cómo sería? ¿Por qué una universidad de calidad a nivel mundial vendría a Paraguay? Hacer algunos programas de doctorado. Hoy, de asociados con otras universidades locales. Asociados con universidades locales, Okay. Y generar también estas capacidades que puedan... Entonces esa sería una innovación de Becal 3, una innovación. Traer ya programas de calidad mundial a Paraguay. Exacto. Para que puedan llegar a más gente y bien extendido. Okay, Ese es un uno de punto. los pilares Sí. de Becal 3. ¿Qué más? El otro pilar, también apuntando a la sostenibilidad financiera, tiene que ver con esta construcción que seguramente vamos a ir trabajando y haciendo con los diferentes actores de la figura de crédito beca. Hay personas que tal vez su trabajo, su posición económica les permiten acceder, no totalmente, pero sí complementar el financiamiento para obtener una beca en el exterior. Siempre va a haber un becal con beca al 100%, becal acá también con doctorados nacionales, y la posibilidad de que personas que puedan estar favorecidos, que tengan las condiciones, puedan cofinanciar becal. Becal paga una parte, del 50 al 70%, y la otra parte... Es decir, ya no solamente te pago ese 50.000 completo o los 90.000 del doctorado que es hasta ahora, sino que paga una parte y Becal paga otra parte. Sí, para que esto pueda llegar a más gente, digamos. Es así. Sería... Y ¿sí? no solo pueda llegar más gente, también para que pueda ser sustentable en el tiempo, porque en el fondo los fondos principales de Becal, hasta ahora, decía justamente Andrea, hemos tenido financiación de 120 millones de dólares, de los cuales 20 millones han sido con una línea con el BID y 100 del FEI, a través del FEI. Entonces, estos fondos del FEI, en realidad hemos prácticamente agotado todo lo que podíamos pedir en esta etapa del FEI. No sabemos cómo irá evolucionando después del Tratado de Itaipú, el tema de los nuevos acuerdos y cuánto efectivamente ingresos habrá a fondos para el FEI y qué parte eventualmente podrá seguir obteniendo Becal. Entonces necesitamos también ver la sustentabilidad financiera del modelo para mantenerlo en el tiempo. Esto que decís es muy importante porque, a ver, cuando decimos 120 millones de dólares, 20 millones vinieron del BID, eso es un crédito. Sí. El BID es un crédito al país que el país tiene que pagar. Los 100 millones restantes provienen del Fondo para la Excelencia de la Educación, eso que llamamos como el FEI, y esos son recursos propios del Estado de Paraguay, Así es. que se construyeron con una parte de lo que Paraguay recibe en compensación de la cesión de energía que no utiliza al Brasil. Entonces es un fondo real, propio. Eso no tiene que ser devuelto, eso es fondo propio que el país decide, vamos a llevar estos 100 a Becal. Claro. Para Becal 3 ya no hay disponibles de ese fondo de compensación de energía, no sabemos. Claro, son Teóricamente aspectos no. a definir. Sí, sí. Teóricamente no.
Teóricamente no, aunque es negociable todavía por varios motivos. Uno porque, como tú bien sabes, en realidad no todos los programas del FEI financiados por el FEI han sido ejecutados hasta ahora, entonces todavía están en este fideicomiso fondos que están todavía disponibles, aunque blindado para ciertos programas. Además está la perspectiva que podamos seguir recibiendo fondos, aunque tal vez el flujo puede variar, puede ser menor de lo que recibíamos en estos años, pero pueden seguir recibiendo fondos y entonces se puede tal vez seguir destinando parte de los fondos para un programa exitoso como es Becal. Claro, porque eso es casi como, acá siempre también tratamos de elevar ciertas propuestas, digamos. Independientemente de lo que vamos a hablar de Becal 3, que aparentemente es un crédito que se está solicitando, Paraguay en los próximos años le va a seguir vendiendo energía al Brasil, de alguna u otra manera. Claro. Depende de lo que se negocie, podría tal vez conseguir más incluso, o seguir consiguiendo lo mismo, no creo que consiga menos. Y todavía Paraguay entonces tendría que decidir en qué se va a utilizar eso. Podría perfectamente ser Becal, o una parte también Becal, Claro. si consideramos que este programa ha tenido un impacto positivo y sigue teniendo un impacto positivo. Es así, ¿verdad? Pero por el momento Becal 3 no apunta a eso. Por el momento, esta fase que está en tratamiento justamente en este momento en el Senado, ya ha tenido 2 dictámenes favorables. Sí apunta a este proyecto que está financiado con Sería con recursos financiamiento, entonces. ¿Cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 30 millones de 30 dólares. millones, otro crédito. Ese sí es un crédito que hay que devolver. Sí, por eso es que apuntamos a instrumentos que tengan que ver con la sostenibilidad, tanto en el tiempo como financiera del programa, y hablamos de esto, de traer doctorados a Paraguay, doctorados de excelencia académica, y llegar a más paraguayos, hacer este impacto, hacer este ecosistema, todo lo que se va generando para que se pueda articular mejor, y también la figura de crédito beca. Entonces ahí ya en estos casos donde las condiciones del becario lo permitan, sería un cofinanciamiento. Creamos también un fondo de garantía, se guardan unos recursos para un fondo de garantía que permita apalancar facilitar ese cofinanciamiento. Apalancar y que también puedan tener acceso a financiamiento mucho más flexible, tal vez con años de gracia. De hecho, Becal tiene ya hoy convenios con el Banco Nacional de Fomento, donde hay una línea de crédito que es es más blanda, es con condiciones favorables para estudios de posgrado en el exterior. Entonces, potenciar ese tipo de instrumentos financieros también. Y estas cosas van muy en línea también, son parte de los aprendizajes que hemos ido desarrollando a lo largo de estos 7 años y van muy en línea con políticas que adoptan también los programas más importantes, similares a Becal, en la región, tanto en Chile como en Colombia y en otras partes, ¿no? Entonces, también en el diálogo con ellos estamos aprendiendo de las experiencias de la región. Sí, y ellos también de nosotros, porque algunas cosas en realidad las hacemos un poco distintas y ellos también se benefician de este tipo de experiencia que nosotros vamos acumulando. Y una cosa, Luca y Andrea, Becal tampoco ha estado exento de ciertas críticas que aparecen, digamos. ¿Cuáles son esas principales críticas y qué ustedes opinan o responden a esas críticas? Bueno, algunas de las críticas principales que hemos tenido de parte de ciertos sectores de la sociedad tienen que ver con el hecho de que financiamos personas que tienen recursos económicos y digamos, hacemos una discriminación en favor de financiamos los ricos, dicho en otros términos. Mientras que, justamente como mencionábamos antes, tenemos muchos criterios de discriminación positiva para las personas en situaciones más vulnerables. Y eso está funcionando. Y eso está funcionando. Entonces, eso es un punto. Otra crítica que hemos recibido, sobre todo en los últimos tiempos, en parte tiene que ver con las oportunidades de reinserción. Y eso, como ya decía bien Andrea, en el campo, en el área, digamos, de innovación y de los máster, este problema, si existe, está muy, muy acotado, digamos. Porque ¿no? se reinserta. Porque se reinserta. Ella mencionaba, en un mes el 80% se reinsertan, pero si vamos a una ventana de 2 o 3 meses, subimos más del 95%. Casi todos. Para los doctorados, como hemos dicho, hay una preocupación mayor. De hecho, habíamos diseñado un programa de reinserción destinando $7 millones en conjunto, trabajarlo conjunto con el CONACYT y que habíamos pensado trasladarlo al CONACYT justamente porque tiene ya mucho más diseñada políticas e instrumentos pensados para el fomento de la ciencia y de la investigación. Pero finalmente, por una serie de motivos, no se pudo realizar. Entonces, queda eso un poco como puerta pendiente. Y en parte creo, parte de
de la problemática tiene que ver en el fondo con las expectativas a veces de sentirse resguardado y asegurado también en el futuro por parte de algunos de los chicos que van, no todos, ¿no? Pero en el fondo ya quieren estar ciertos que van a tener, que nosotros tenemos que encontrarle trabajo. Lo otro que también he escuchado, Andrea, es que de alguna manera Becal no focaliza, digamos. Paraguay necesitaría, qué sé yo, entrenar más gente, más capital humano avanzado en ciertas áreas y esto como muy abierto. ¿Eso es cierto? Eso también se ha venido hablando, se ha venido dialogando y la verdad que ya desde este año, también en el marco de la madurez y evolución del programa, se han dado algunos ejes prioritarios o estratégicos. Becal ya está seleccionando ejes prioritarios y orienta ahí el tema. Que tienen que ver con el desarrollo agroindustrial, con la ciberseguridad y tecnología. Entonces, apuntando a esas áreas, el programa también pretende ir afinando puntería. Los recursos son cada vez más escasos, entonces afinamos puntería. Entonces hay como una reacción también, o se trata de básicamente de trabajar todos estos elementos que se van. Tenemos muy poco, pero en 20 segundos, vos fuiste becada, Andrea, hoy estás la directora, estás al frente del programa. Contanos en 20 segundos la experiencia de haber sido una becaria viviendo en Australia. Bueno, ¿qué significa para una becaria toda esta experiencia? Para un paraguayo significa poder llegar. Yo sin becal no hubiera tenido la oportunidad de ir a estudiar al exterior. Esto me dicen muchas personas, me dicen, no hubiera salido del país para estudiar. Entonces eso para mí significa becal y hace que redoble mi compromiso con el país y sobre todo con el programa. Perfecto, una oportunidad. Bueno, realmente muchas gracias Luca, Andrea. Claramente estamos hablando acá de formación de capital humano avanzado como algo absolutamente esencial para el desarrollo de los países. Becal ha sido un programa, y vos utilizaste el término, que ha generado un salto cuántico, Luca. 150 doctores en la historia de Paraguay en el 2015, estamos hablando de 300 formándose en Becal en estos 7 años. Eso es más que casi duplicar, digamos, lo que existía. Una cantidad impresionante también de másters. Hay una evaluación que muestra que el proceso de reinserción se está dando, con algunas mayores dificultades, por supuesto, en el tema del doctorado, pero se están tomando ciertas medidas que permitan un ecosistema que a su vez absorba con mayor rapidez todo esto. Hemos tenido, y vos lo significaste muy bien, Luca, una política que se va convirtiendo en política de Estado, digamos. Ya han pasado más de un gobierno, han pasado varios ministros y esto no solamente va manteniéndose, sino que va evolucionando. El consejo que se ha conformado público-privado, con una muy buena experiencia de gobernanza para este tipo de políticas en Paraguay, ha sido capaz de ir aprendiendo también, de evolucionando con el programa. Han mencionado varias mejoras que se han ido haciendo en función de evaluaciones, en función de los aprendizajes. Hoy ya hablamos de una etapa 3 incluso de Becal, que hoy tiene pendiente un financiamiento, pero que también sería bueno proponer, y esa es la propuesta, digamos, de que, ¿por qué no? Paraguay siga destinando recursos propios a la formación de capital humano avanzado. Se habla de un crédito de 30 millones de dólares, pero esto puede ser mayor, digamos. Y en esta fase 3 también se incorporan nuevas innovaciones. Ya, por ejemplo, traer programas de calidad al Paraguay con universidades de calidad del mundo que vengan acá a Paraguay. Ya también el crédito educativo, que sea un cofinanciamiento, y esto que permita mayor sostenibilidad y mayor amplitud, pero sin perder de vista siempre ese enfoque central que siempre ha tenido Becal: excelencia, calidad, las mejores universidades del mundo para la maestría, para los doctorados, y efectivamente los paraguayos responden. Tu experiencia personal, Andrea, y de tantos otros, de 2.700 jóvenes, digamos que van a ser más, que logran ser admitidos en las mejores universidades del mundo. Las capacidades están, y básicamente lo que Becal hace es brindarle esa oportunidad que muchos lo están aprovechando. Bueno, muchas gracias de vuelta, Luca, muchas gracias, Andrea, buenas noches. Muchas gracias a todos.